la transformación del endemoniado gadareno, basado a Marcos capítulo 5, versículo 1 al versículo 20. Marcos capítulo 5, versos 1 al versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, ni nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Punto número 1, hermanos: la vida del endemoniado. Pero para poder analizar la vida del endemoniado es necesario mencionar, y quizás se escuche un poco brusco, o que tal vez no debería ni mencionarlo, pero para iniciar este tema de este hombre gadareno endemoniado, tenemos primeramente que abrir el conocimiento, el recordatorio en nosotros de que el demonio existe. El demonio no es un mito, el demonio no es un cuento, no es una mitología griega o algún asunto de alguna cultura, sino que sí existe. La Biblia menciona acerca de este demonio, y el Apocalipsis habla de la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. De tal manera que sí existe el demonio. Por eso,
este hombre gadareno estaba endemoniado. La diferencia entre este demonio es que su poder es limitado, mientras que el poder de Dios es ilimitado, es todopoderoso. No hay poder que pueda vencer al poder de Dios. El poder de Dios es ilimitado, es todopoderoso, es omnipotente, todo lo puede, todo lo sabe, todo lo escudriña, dice la palabra del Señor. Entonces, este endemoniado gadareno, el versículo 3 dice que habitaba en los sepulcros. Era un hombre temido y odiado, dice el verso 3, inciso B, y había sido encadenado muchas veces, dice el verso 4, y gritaba de día y noche en los montes y los sepulcros. Y aparte de eso, añade el versículo 5 que se hacía heridas. En otras palabras, hermanos, era controlado por el enemigo. ¿Ha presenciado usted a una persona endemoniada? ¿Sabe usted de alguna persona que haya estado endemoniada, que algún espíritu inmundo haya tenido posesión de alguna persona, siendo hombre o mujer? Quiero decirles que yo sí. Hace ya muchos años, aquí en Tabasco, nos tocó ver a una muchacha que estaba endemoniada. Y pensamos al principio que era algún fingimiento, que era algo que ella quería lograr, no sé, algún berrinche o otra cosa, pero hasta la voz le cambiaba. Una muchacha quizá de 16, 18 años máximo, delgadita, y les soy sincero, hermanos, estaba yo empezando a servirle a Dios en el ministerio y tuve que acudir a otros 2 predicadores para ¿qué vamos a hacer? Puesto que fui a verla, oré con sus parientes por ella, y esta muchacha, aún así delgada, tenía una fuerza que no podíamos con ella. Y fui a ver de noche a 2 hermanos predicadores que vinieran a apoyar, y fuimos. Y créanme, hermanos, que no podíamos, era una fuerza brutal, diríamos, que esta muchacha tenía, y le cambiaba la voz. Por la mañana hicimos un culto ahí en casa, y no recuerdo quién de los 3 predicadores que estábamos ahí estaba dando el mensaje, y los demás sentados casi junto a la puerta principal de esa casa donde estaba esta muchacha. Y créanme que todos sentimos cuando algo invadió ahí la sala, cuando se estaba haciendo el culto, de tal manera que hasta la piel se nos erizó, hermanos, y no estoy exagerando, se nos erizó la piel y nos volteamos a ver como, ¿qué pasó? Hermanos, faltaba mucha fe en nosotros, de tal manera que hasta el miedo nos embargó. Yo estaba, y no es que ya lo haya logrado, pero estaba yo dando mis primeros pasos en el ministerio del Señor, y yo sentí miedo, porque sentí en mi cuerpo una sensación que algo entró o algo salió, y todos nos volteamos a ver porque lo sentimos la mayoría. Nos quedamos miramos a la muchacha, ¿qué está pasando, hermanos? ¿Falta más fe en la oración? ¿Qué falta? Esta muchacha estaba endemoniada. Este muchacho gadareno dice que habitaba en los sepulcros. Ya de su manifestación, de sus características, del demonio que estaba dentro, la gente le tenía miedo, y aparte de eso era odiado. Aún las cadenas, los grilletes, hermanos, era tanta su fuerza, y lo creo porque ya lo vivimos algunos hermanos, es una fuerza descomunal, una fuerza, diríamos, incontrolable. Rompía las cadenas y los grilletes, dice la Biblia, muchas veces, de tal manera que ya no lo podían controlar. ¿Cómo estaría mamá y papá en casa cuando empezó este muchacho al ser posesionado por estos demonios?
de tal manera que tiene que salir de casa, tiene que habitar fuera de la ciudad, tiene que habitar en los sepulcros, es decir, cementerios. Es encadenado, no lo pueden controlar porque era controlado por el enemigo. Pero tiene un encuentro con Jesús. Dice la Escritura que en el inciso A, punto 2, su encuentro con Jesús, en el inciso A, al ver a Jesús, inmediatamente lo reconoce. Encuentra una salida a su sufrimiento. Dice, aquí está la oportunidad para dejar de sufrir, porque no solamente era encadenado, no solamente le ponían grilletes, sino que la Escritura menciona que tomaba piedras y se golpeaba su rostro. ¿Cómo habría estado este hombre en su cuerpo, hermanos? Todo lastimado. Solamente suponemos que cuando reconoce a Jesús, quizás su cuerpo herido, sangrando posiblemente, su rostro inflamado con hematomas, desnudo, andrajoso, pero reconoce a Jesús inmediatamente. Y la Escritura añade que piensa una salida al sufrimiento. Pero lo importante del versículo 6, hermanos, dice la Escritura, dice el versículo 6, ahí de Marcos 5, verso 6, añade, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Es decir, en el ser de este muchacho gadareno, había una parte que rechazaba a los demonios. Es decir, no quería este joven estar así, porque corre hacia Jesús. Dice el versículo 6, corrió y se arrodilló ante el Salvador. Dice el verso 6, buscando una salida a su sufrimiento. Y en el versículo 7, la palabra dice que los demonios también reconocen a Jesús. Dice el versículo 7. Y clamando a gran voz dijo, el verso 7, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios, hermanos, también reconocen a Jesús. Dice la Escritura que los demonios también creen, pero no se arrepienten. Es decir, los demonios reconocen el poder, la grandeza, la omnisciencia, la omnipotencia de Dios. No olvidemos el origen de los demonios. Este ángel grande, querubín, dice la Escritura, Ezequiel 28, Isaías capítulo 13, habla, y Apocalipsis capítulo 12, habla de que este ser era acabado de hermosura. Era un ser, era un ángel que era el sello de la perfección. Pero cuando este ser, este ángel, quiere ser semejante a su creador, cuando entra en un estado de necedad, entra en un estado de arrogancia y quiere ser semejante a Dios, a su creador, entonces levanta legiones también de ángeles que los pervierte y lanza un ataque a su creador, dice Apocalipsis capítulo 2, hermanos. Entonces, pero dice la Escritura, pero no prevalecieron, porque está Miguel peleando de parte de Dios contra este ángel grande, querubín, dice el sello de la perfección, acabado de hermosura, dice la Biblia. Entonces no prevalece y es vencido en el cielo y es lanzado a la tierra. Y viene y ataca, dice, a los hijos de la mujer. Entonces, sabiendo que tiene poco tiempo, entonces, hermanos, el enemigo se vale y toma posesión de las personas, como en este caso, este joven gadareno. Pero reconocen el poder de Dios. En este caso, el poder de Jesucristo.
te conjuro por Dios, dice, que no me atormentes. Porque Jesús decía, sal de este hombre. Y ellos dicen, te conjuro por Dios que no me atormentes, dice el versículo 7. Entonces, hermanos, notemos que los demonios conocen mejor, a veces conocen mejor a Jesús que muchos de nosotros. Reconocen su poder, reconocen su grandeza. Y veamos algunos ejemplos. Por aquí en la palabra dice, Mateo 8, 28, 29, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Dice Mateo 8, 28 al 29, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Reconocen a Jesús como Hijo de Dios. Los mismos demonios, hermanos. Y Marcos 3:11 dice, tú eres el Hijo de Dios. Es una afirmación, es un reconocimiento al poder de Jesús. Dice, tú eres el Hijo de Dios. En otras palabras, no eres cualquier cosa. Reconocemos tu poder, reconocemos que vienes del Padre, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poder. Sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Es una afirmación que este demonio, hermanos, hace a la persona de Jesucristo. Pero también en Lucas capítulo 4, versículo 34 dice, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Es decir, los demonios, hermanos, saben de todos los acontecimientos que Dios a través de su Hijo Jesucristo había hecho. Saben de la grandeza del Hijo de Dios. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Entonces, hermanos, los demonios reconocen a Jesús, pero dice la Escritura, pero no se arrepienten. Y el versículo 9, hermanos, de Marcos capítulo 5, versículo 9, dice, Legión me llamo, dice el verso 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas, Jesús? A este muchacho gadareno le hace la pregunta al demonio y le dice, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Legión me llamo porque somos muchos. Dicen, hermanos, que en la antigua Roma eran como 4,200 soldados, la formaba una legión. Una legión estaba formada de 4,200 soldados y más tarde llegó a ser de 6,300. Pues ya sea 4,200 o 6,300, hermanos, eran los demonios que estaban en el cuerpo de este muchacho. ¿Cuántos demonios habría tenido esta muchacha, la cual les mencioné? No lo sé, hermanos. ¿Sería 1, 2? No sé. Lo que sí les puedo decir es que sentimos como nuestra piel, una sensación en el aire, en el ambiente, como una ráfaga de algo que pasó, y no fue un viento fuerte, sino fue algo que como que chocó con nuestro ser, con nuestro cuerpo. Y no solamente a mí, sino a varios hermanos ahí reunidos en esa mañana, hace ya muchos años. Y nosotros tomábamos de los pies a esta mujer, otros de los brazos, y otro hermano orando y orando fervientemente, y créanme, hermanos, que nos dominaba. ¿Cuántos tenía? No lo sé. Pero este muchacho, era tanta su fuerza, era tanto lo que él tenía de demonios, que dice los que saben de esto, que una legión la formaban 4,200 soldados. Y este demonio dice, me llamo Legión, porque somos muchos. 4,200 demonios en el cuerpo de este muchacho. ¿Se imaginan el poder diabólico que este muchacho tenía? Por eso no podían. Cualquier cadena que le pusieran con los eslabones gruesos y aún así grilletes todavía, no lo podían detener, porque eran 4,200 demonios
que tenía este muchacho. Y si se refiere a 6.300 demonios, legión, que fue más adelante, imagínense ustedes 6.300 demonios en la persona de este muchacho, hermanos. ¿Cómo puede usted imaginarse el cuerpo de él? Puesto que dice que vivía en los sepulcros, que le ponían cadenas, grilletes, tomaba piedras, se golpeaba su cuerpo. ¿Cómo estaría el cuerpo de este muchacho gadareno? Pero lo importante es que cuando ve a Jesús de lejos, lo reconoce y corre hacia él, se arrodilla buscando una salida. Y es que así, hermanos, en nuestra vida pasada pudo haber sido así. Sentíamos que nuestra barca de nuestra vida se hundía, que la tormenta azotaba nuestra barca, nuestra vida, y nosotros no sabíamos, éramos llevados de aquí para allá, por los vientos, por las tormentas de los problemas, de las necesidades, de las enfermedades, y no sabíamos qué hacer, hasta que Dios, en su gran misericordia y en su amor, tuvo de nosotros compasión, y pone a alguien, pudo haber sido un hombre, pudo haber sido una mujer, a quien nos predica el Evangelio, y después de ser atormentados por la vida, por los problemas, por las enfermedades, nosotros reconocimos la grandeza y el poder de Dios, y reconocimos el sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros, de tal manera que, bendito Dios, hoy estamos aquí. Por eso la gloria y la honra a Dios, reconociendo su poder y su grandeza y su misericordia. Y así, hermanos, como este demonio que estaba llamado legión, 4.200 o 6.300 demonios en el cuerpo de este hombre, dice el versículo 10, Marcos 5:10, dice: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Sabían los demonios que no podían luchar contra el poder de Jesucristo. Les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y dice, y le rogaron todos los demonios. Dice el verso 10. Y luego dice el versículo 12 que todos los demonios le rogaban, versículo 12. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Entonces, no había un demonio en este joven, hermanos, sino había miles de demonios. Por eso tenía la fuerza, por eso la gente alrededor le tenía miedo, porque dice que de día y de noche se la pasaba gritando y gritando y gritando.